damos la bienvenida a esta asignatura que vamos a desarrollar durante un lapso de 5 semanas académicas, pero 6 semanas horas calendario, por la incidencia que tenemos acá, que el sábado 12 de octubre es día de fiesta, entonces ese día no vamos a tener actividades. Lo primero que voy a hacer es, vamos a visualizar cómo vamos a desarrollar la asignatura para posteriormente dar inicio ya formalmente a la clase de hoy. Compartí entonces la planificación de actividades que ya también la voy a colgar esta semana en la plataforma, donde está distribuido el periodo en el cual vamos a trabajar. La asignatura va desde hoy, sábado 14 de febrero, hasta el 19, tengo aquí un errorcito, hasta el 19 de octubre del presente año. Allí vamos a ver 5 unidades. La primera sesión, que es la sesión que estamos viendo hoy, es totalmente síncrona. Vamos a ver entonces cómo está desarrollado la asignatura, cómo está planificada, perdón, así como también el desarrollo o el contenido de la unidad número 1. Allí no vamos a hacer ninguna actividad evaluativa. Pero la siguiente semana, que es nuestro segundo encuentro, pero ya sería asíncrono, o sea, no vamos a tener clases, pero ustedes deben de desarrollar un análisis de un artículo que yo voy a colgar en la plataforma, que está relacionado con las dimensiones de la integración, cómo se integran estas organizaciones en las economías. ¿Para qué? Para dar fortalecimiento al sistema financiero. Entonces, este artículo, un artículo de reciente data, muy interesante, publicado en una revista científica, va a tener una ponderación que ustedes van a realizar un análisis. Yo les voy a dejar todas las instrucciones en la plataforma y va a tener una ponderación de un 30%. ¿Cuándo debe ser entregado esta actividad? El día 22 de septiembre debe estar colgado en la plataforma. Vamos a nuestra tercera clase, que sería entonces el 28 de septiembre, donde vamos a tener la unidad número 4. Vamos a ver la unidad número 3, perdón. La unidad número 3, ¿cómo se denomina? Principales organizaciones económicas bilaterales. Ahí vamos a estudiar todo lo que es la función del Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones que tienen que ver, que guardan estrecha relación con el sistema financiero en las diversas economías. Aquí no vamos a hacer ninguna actividad evaluativa. Pero para la actividad evaluativa, la clase número 4, que sería nuestro segundo encuentro asíncrono, vamos a ver entonces lo que tiene que ver con los retos del sistema multilateral del comercio. Allí ustedes, los participantes, van a desarrollar un análisis de un artículo. El artículo ya lo tengo ubicado, también un artículo científico publicado en una revista, muy interesante, que tiene que ver con todos estos retos que se plantean en el sistema multilateral de comercio. O sea, cómo las diversas economías derrumban, no existen esas barreras, existen acuerdos multilaterales y se desarrolla el comercio. Allí van a desarrollar entonces un artículo con una ponderación de un 30%, ya iría un 60% en la evaluación. ¿Cuándo lo deben de integrar? Consignar, subir a la plataforma el 6 de octubre. Y finalizamos nuestro quinto encuentro el día 19 de octubre, donde vamos a tener ya un aprendizaje inverso. ¿Por qué un aprendizaje inverso? Porque va a salir de ustedes hacia una discusión. Vamos a hacer una socialización que nos vamos a dividir los puntos que integran la unidad con los tratados de acuerdos internacionales. Entonces ahí nos tenemos que poner de acuerdo, porque Gabriela puede decir, bueno, yo quiero trabajar con lo que tiene que ver con los tratados económicos. Y viene otro participante y dice, bueno, yo quiero trabajar con los tratados de derechos humanos. Y viene otro participante y dice, bueno, yo quiero trabajar con los tratados que tienen que ver netamente con la integración. Entonces, cada participante debe escoger un tratado y lo vamos a analizar. Va a tener un espacio de 8 minutos para hacernos ese repaso o esa visualización de qué es el tratado, cuáles son sus principales características, quiénes o cuáles países están suscritos, entre otros. Y allí se va entonces, allí no tienen que hacer ningún informe, solamente van a tener su presentación, que es la que van a socializar, y esa presentación la van a subir a la plataforma para constatar o dejar evidencia, doble evidencia, porque la primera evidencia es la socialización,
pero tengo que tener un instrumento para poderlos evaluar y decir formalmente la actividad fue desarrollada. Y eso va a tener entonces una ponderación del 40%. Ya allí llegamos a nuestro 100% en la evaluación. ¿Alguna duda, Gabriela? No, doctor, de mi parte todo claro. Muchas gracias. Gabriela, disculpa la pregunta. ¿Tú vives dónde? En Ecuador, doctor. En Ecuador. Entonces, tú vas a seleccionar, pero ¿eres ecuatoriana o eres venezolana? Ecuatoriana, doctor, sí. Ecuatoriana. Entonces, tú vas a seleccionar un acuerdo, un tratado internacional, un acuerdo o tratado internacional de la República del Ecuador para que tengamos esa multipluralidad, los que se desarrollan en Venezuela, pero también los que se están desarrollando en Ecuador. Entonces podamos tener diferentes aristas de diversos hechos para hacerlo mucho más interesante. Excelente. Y puede ser en diversos ámbitos, ¿no? Como usted Eh, mencionó. lo único que necesito, Gabriela, es que, por ejemplo, 2 semanas antes que nos pongamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque creo que hay otro participante, no daba con que eran de Ecuador, pero tú y otra persona son extranjeros. Entonces, los dos no pueden tratar el mismo. Por Allá. ejemplo, tú no puedes ir con acuerdos en función de los derechos humanos y tu compañero o tu compañera, que no recuerdo qué es, también con derechos humanos. Tiene que ser otro ámbito de acción para tener ese enriquecimiento de todo lo que se da, Gabriel. Comprendido, doctor. Muchísimas gracias. Perfecto, entonces procedo a quitar esta presentación, a cambiarla y vamos con el desarrollo de la actividad del día de hoy. El seminario que estamos dando inicio el día de hoy se llama Globalización e Integración de Mercado en los Sistemas Financieros. Hoy tenemos nuestra primera sesión de trabajo, como ya les mencioné anteriormente. Soy Luis Belloso, su facilitador, su orientador en el desarrollo de la asignatura. ¿Cuál es el objetivo que se propone nuestro seminario? Analizar los procesos de globalización, mundialización e integración de mercados y cómo estos impactan en las dimensiones que tienen que ver con todo el ámbito social y de negociación internacional con base a la tecnología, bien sean productos o servicios, o la asesoría que un Estado le pueda brindar a otro particular. En lo concerniente a la inserción entre las organizaciones y los mercados globales, bajo la perspectiva del aseguramiento de las ventajas competitivas en el ámbito mundial. Fíjense que tenemos cuatro palabras claves que están resaltadas. La globalización, cómo se está desarrollando y cómo impacta esta globalización en los sistemas financieros. La mundialización, que también es un fenómeno que se da a la par de la globalización, o sea, se dan en forma conjunta. La integración de los mercados, que es cómo se globalizan, cómo se mundializan para integrarlos formalmente y cómo todo ello repercute en los mercados globales, es decir, en los diversos mercados que están a nivel mundial. El mercado ecuatoriano, el mercado peruano, el mercado venezolano, con todas las limitaciones que presenta, y los mercados que están en pleno desarrollo, como tenemos China, India, que también se está potencializando, se prevé que para el 2025 tenga un impacto altamente positivo, y por supuesto los Estados Unidos y ciertos países de Europa que también están teniendo un auge muy significativo. Por ejemplo, Suiza. Vamos entonces a desarrollar 5 unidades. La primera unidad que va a estar se denomina globalización e integración de mercados. La segunda unidad que se denomina dimensiones de la integración. La tercera unidad que se denomina principales organizaciones económicas multilaterales. La cuarta unidad que se denomina los retos del sistema multilateral del comercio. Y finalizamos con la quinta unidad que es los tratados y acuerdos internacionales. Vemos entonces que ¿qué es la globalización? Es un fenómeno que se basa en el aumento en forma continua, y yo le añado el continuo y sostenido, de la interconexión entre diferentes naciones del mundo en un plano económico, político, social y tecnológico. Es decir, que todo lo que sea en el orden político, económico, afecte el orden político. En Venezuela podemos decir que es al revés, que lo que sea en el orden político afecta en lo económico, termina pasando por una afectación en el orden social, y todo ello con base al desarrollo del elemento tecnológico. Quiere decir que hoy es 14 de septiembre de 2024, aquí en Venezuela son las 11:11, en Europa tenemos 6 horas más, pero en Asia tenemos 12 horas más,
podemos estar en nosotros, aquí esta latitud de América, conocer los hechos que se están desarrollando en Europa y cómo esos hechos están desarrollando interacción o afectan directamente las economías de nuestros países. Allí entonces pasamos de la globalización a la mundialización, que es una tendencia en la cual los países buscan integrarse y complementarse. No solamente me integro, sino que me complemento. En condiciones normales, nosotros, Venezuela, nos deberíamos compenetrar y complementar con Perú y Ecuador, por tener un ejemplo. Ecuador se complementa con Argentina y Uruguay y así vamos estableciendo vínculos y asociaciones a través de convenios que van a fortalecer a través de la tecnología las políticas de inversión y reformas del comercio. O sea, como nosotros como Estado, Ecuador en representación de Gabriela y Venezuela en representación de Luis Belloso, vamos a desarrollar acuerdos de negociación para promover la inversión y con ello que vamos a obtener reformas del comercio. Pero yo cambiaría estas reformas por un incremento del comercio y este incremento del comercio que va a mejorar el Producto Interno Bruto de cada país, pero también va a afianzar el sistema financiero de cada país. Todo ello debe suceder ¿bajo qué? Bajo la integración de los mercados, que constituye un proceso que conlleva con implicaciones políticas, económicas y sociales. Es un proceso mediante el cual un grupo de países se comprometen, o sea, existe el compromiso a eliminar barreras económicas, entre ellos con la disponibilidad de disponer de un gran mercado. ¿Qué es lo que sucede en Europa? En Europa, entonces, los países que pertenecen a la Comunidad Económica Europea tienen esta integración. Estas barreras económicas no existen, pueden transitar libremente los ciudadanos y existen acuerdos para disponer y crear un único y un gran mercado con la finalidad de colocar en primer orden sus productos y de ahí en adelante llevar esos productos en el mercado local y sacarlos afuera para promover el ingreso de divisas y por supuesto el crecimiento del Producto Interno Bruto. Esto lo propone Mayoral, en su libro, en su texto, en su libro del 2019. Todo ello conlleva entonces a que se desarrollen tres grandes elementos que van a conducir a un elemento formal. El primer elemento es la integración, y es un proceso provocado por la mundialización. Entonces la globalización afecta a la mundialización. La mundialización va a afectar entonces la integración de los mercados, pero todo ello tiene que ver entonces con crear una integración con base a desarrollar la eliminación de esa frontera y promover la economía. ¿En qué se va a basar esta promoción de la economía? En un cambio en la estructura que va a tener la interconexión o la relación de las empresas nacionales con empresas transnacionales y promover el ingreso de esas empresas transnacionales para generar nuevas fuentes de empleo y que nuestro elemento económico en Ecuador, en Perú, Argentina, en Venezuela se fortalezca. ¿Por qué? Porque va a existir el ingreso de divisas hacia nuestro sistema financiero. Todo ello va a promover entonces el comercio, que el comercio es donde se les va a dar una apertura a este espacio global para el intercambio de bienes y servicios que va entonces a generar fuentes de empleo, va a generar tributos y por supuesto va a generar un orden social porque el Estado va a tener los recursos para poder decir, bueno, a través de la recaudación tributaria se lograron estos objetivos, se fortaleció la recaudación tributaria, los municipios, los estados, las provincias y los estados, y el Estado Nacional, en el caso de Perú, en el caso de Venezuela, van a tener entonces los recursos para poder desarrollar sus planes operativos. Quiere decir que estamos contando entonces con un sistema financiero transparente, un sistema financiero efectivo, un sistema financiero eficaz que va a permitir desarrollar la localización. ¿Qué es esta localización? Las empresas entonces buscar desarrollar actividades donde ellos tengan el menor costo posible, pero se logre un incremento en esos beneficios. Y estos incrementos de estos beneficios, ¿qué va a generar?
una mayor utilidad y por supuesto una mayor declaración de impuestos que vuelve otra vez y se inicia el ciclo operativo con la cancelación de los tributos por parte de las empresas, la recaudación por parte del Estado y la inversión social que el Estado debe dar. Entonces es un ciclo que siempre va a estar orientado hacia la maximización de los beneficios en ambas partes. ¿Alguna duda por los momentos, Gabriel? Ninguna, doctor, todo claro. Ok, Gabriela, a veces yo tiendo a hablar un poco rápido. Si lo hago, por favor, házmelo saber. Sí, seguro, no hay problema. Gracias, doctor. Doctor, buen día. Me presento, Danilo Martínez. Disculpa, Danilo, no había visto que te habías conectado. Buenos días, Danilo. Buen día, sí, por eso me presento, buen día. Todo claro, buen día. Gracias. Perfecto. Y discúlpame que no te pregunté porque en realidad no vi que te habías conectado. Ok, entonces tenemos cómo este sistema financiero va a determinar o se van a determinar en él unas políticas económicas y los instrumentos de tipo de cambio y las operaciones que en esto se ejecutan. Para Carballé 2019, un sistema de cambio denominado régimen cambiario, que lo tenemos parcialmente en Venezuela, a pesar de que ya pues, yo puedo ir como venezolano, puedo ir al banco, puedo comprar determinada cantidad de divisas, anteriormente eso no existía. ¿Por qué? Porque yo iba y compraba libre oferta y demanda. No tenía que participar en ninguna subasta, no tenía que... El banco tenía una disponibilidad y tenía que repartir entre sus clientes. No, yo iba al banco y compraba mis divisas, la empresa iba al banco y compraba sus divisas. Normalmente, como sucede en otras economías, que se puede ejecutar sin o que se puede ejecutar sin ninguna observación. Entonces, es la forma en que se determina el tipo de cambio, es decir, el valor de la moneda nacional frente a otras monedas, como en este caso puede ser el dólar ecuatoriano, el dólar norteamericano, el dólar canadiense. La elección de régimen cambiario es un elemento central dentro de las decisiones de política económica que adopta el gobierno dentro de un determinado país. El sistema cambiario tiene particulares repercusiones. ¿Sobre qué? Sobre los elementos que tienen que ver con otros instrumentos de la política cambiaria. ¿Y cuáles son esos otros elementos que tienen que ver con la política cambiaria? Tenemos entonces que la política cambiaria afecta a la política económica. La política económica afecta a la política fiscal. La política cambiaria económica y fiscal afecta a la política social. Entonces son elementos que están estrecha y ampliamente relacionados. El mercado de divisas se distingue en tres tipos de cambiarios, los cuales están sujetos a ciertos elementos. El primer tipo de cambio es el sistema de tipo de cambio fijo, que es donde se fija el valor de una moneda respecto a otra. El segundo sistema es el sistema de tipo cambio flotante, que el precio de una moneda respecto a otra se determina a través de una libre relación entre oferta y demanda. Y finalmente está el sistema de tipo semifijo o mixto, donde hay intervención del sistema fijo, pero también hay intervención del sistema flotante. ¿Qué tenemos en Venezuela en la actualidad? En la actualidad, en Venezuela, tenemos un conjunto de acciones que están orientadas hacia qué? Hacia un sistema de cambio flotante. ¿Por qué? Porque tenemos ese valor de la moneda, del dólar, oficial, que está en función al cambio en ciertos elementos que afectan en forma directa el efecto de la política económica, pero también el efecto de la política social y de la política fiscal. Las políticas económicas y son instrumentos del mercado de divisas, sí, porque a través de estas políticas económicas tenemos diferentes instrumentos que van a permitir moldear, pero a través de moldear incrementar ese mercado de divisas a través de libre circulación de billetes, libre circulación y conversión de moneda metálica en moneda extranjera, los cheques de viajeros, moneda extranjera, lo cual en Venezuela no lo tenemos en estos momentos, los depósitos bancarios en otros países, que tenemos en Venezuela una única opción de poderlos realizar desde acá a otro país y desde otro país realizarlo a Venezuela, como en el caso, por ejemplo, tenemos de Banca Amiga, es la única local, es la única entidad por la cual lo podemos hacer. Hablo específicamente del mercado venezolano. En otras latitudes se desarrolla con total normalidad. Las letras de cambio internacionales giradas, que en este caso Venezuela, vuelvo y repito, no los tenemos, y cualquier otro depósito o instrumento que sea de carácter líquido que permita generar divisas tanto a un Estado como a un particular.
Seguimos con las políticas económicas y sus instrumentos de tipo de cambio. Entonces, allí tenemos que ver dos elementos claves que están en relación al sistema de cambio. El primer elemento es el primer elemento del sistema flotante y el segundo elemento tiene que ver con el sistema de tipo fijo o semifijo. El sistema flotante va a permitir una apreciación o una ganancia en el valor de una moneda respecto a la otra. ¿Por qué? Porque puede ser entonces que exista una variación y yo teniendo una cantidad de bolívares pueda obtener una ganancia por la venta de una divisa. O al contrario, pueda tener una depreciación, una pérdida. ¿Por qué? Porque tengo una determinada cantidad de bolívares y no logro adquirir una determinada cantidad de dólares por determinar una divisa. En cambio, el tipo de sistema fijo o semifijo va a permitir una acción directa, no una apreciación o una depreciación, sino una devaluación, una revalorización por parte de que ya ahí tenemos la intervención del Banco Central de cada país en base o con base a la determinación de la política económica y política fiscal con la intervención en la política social. Entonces ya en el sistema semiflotante tenemos que hay libre oferta y demanda, las consecuencias que allí vemos de ellas tienen que ver entonces con la ganancia y la pérdida por la oferta y la demanda que se dé, mientras que en el sistema fijo o semifijo se da por la intervención de las políticas que determine el Banco Central de cada país a través de su intermediación y de su operación. Tenemos entonces que la inflación la concebimos como el aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un determinado tiempo. ¿Qué causa o qué está afectando directamente esta inflación? Por la demanda de un determinado producto, de un determinado servicio, incremento en los costos, una inflación autoconstruida o inducida, como se le conoce, y también el aumento en la base monetaria. ¿Qué va a generar esto como consecuencia? Depreciación del valor de la moneda, o sea, esta restricción, esta disminución del valor de la moneda, la pérdida del poder adquisitivo, el aumento de la competitividad de la conversión en la moneda, los préstamos se reducen o se estancan, beneficios para los deudores y perjuicios para los acreedores porque se incrementan las tasas, incremento en los costos de financiación producto de las tasas de interés. Entonces podemos ver que de una inflación podemos ir a una deflación, podemos caer en una inflación moderada, podemos llegar a una inflación galopante y por último podemos estar en presencia de una marcada hiperinflación con efectos totalmente negativos en los aspectos económicos, sociales, políticos, culturales y tributarios que se desarrollan en una economía. Esto lo determina entonces el Observatorio Venezolano de Finanzas en su intervención en el año 2022, donde determina cuáles son los escenarios que se vinculan en el proceso venezolano. Pero entonces, ¿qué formalmente definimos como inflación? Es el incremento de los precios que se producen en los bienes y servicios durante un periodo determinado y que se ven directamente relacionados con lo que tiene que ver el índice de precios del consumidor y cómo este índice tiene su repercusión en forma directa que incide con salarios, con sueldos, emolumentos, contratos y todo lo que tiene que ver, todos los elementos que se desarrollan o guardan relación con la adquisición y con la cancelación de instrumentos financieros. Tenemos entonces que la inflación puede ser por un determinado consumo, incremento en la línea de producción de ese consumo, la inflación por los costos, porque se disparan los costos de producción, los costos de una materia prima, y tenemos elementos altamente conducentes que nos van a afectar y que nos van a llevar a visualizar la inflación desde diversas perspectivas. Desde la perspectiva de nosotros como Estado, ¿qué políticas debemos hacer para regularizar, minimizar la inflación? Ahora, desde la política de los ciudadanos, ¿qué comportamiento social nosotros podemos adoptar para no inducir esta inflación? Ahora, desde el punto de vista empresarial, ¿qué desarrollan, qué acciones, qué estrategias deben ejecutar las organizaciones para que esta inflación impacte en lo menos posible y no generar un nuevo caos
que vamos a caer todo finalmente, perdón, en una determinada hiperinflación que nos va a afectar y va a ser muy difícil salir de ella. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, las políticas económicas y los instrumentos de inflación en Venezuela, se determinó entonces que hay una marcada aceleración en el proceso inflacionario. Para agosto del 2022 se alcanzó un pico formalmente determinado con características de alarmantes en los procesos inflacionarios, que conllevó entonces a una disminución trascendental en el poder adquisitivo. Esta distribución ascendental en el poder adquisitivo la vamos a comparar con lo que tiene que ver para el año 2024, agosto que acaba de pasar, y tenemos una inflación mensual de 2,8, o sea, que bajó desde 2022 al 2023, se mantuvo constante, al 2024 baja esa inflación. Pero ahora, esta inflación interanual sufre un incremento. A pesar de bajar la mensual, hay un crecimiento en la inflación interanual que se determina en un 52% en 8 meses que vamos del año. La inflación acumulada se ubica entonces en un 26,1%, pero esto tiene que ver con consecuencias determinadas en lo que es el consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas, donde sufrió una inflación de 1,7%. El consumo de tabacos y bebidas alcohólicas, que tiene que ver con una inflación del 2,5%. Vestido y calzado alcanza una inflación de 2,1%. Alquiler, el segundo más alto para ese mes, que tiene que ver con un incremento del 4,3%. Equipamiento del hogar, todo lo que es línea blanca, línea marrón, sufre un incremento del 3,3%. La salud tiene que ver con un incremento del 2,2%. El transporte, un incremento del 1,8%, cuando en agosto del año pasado era uno de los rubros más altos. Servicios de comunicación, 6,4% por el auge que ha tenido este mercado en el escenario venezolano, lo que es el Internet y la diversidad de empresas que están comercializando la fibra óptica para los hogares y organizaciones. Servicio general un 4,2%, esparcimiento 2,7%, educación 3%, que no deberíamos, pero está dentro del elemento marcado con inflación. Hoteles y restaurantes 2,8% y bienes y servicios diversos 2,3%. Quiere decir que Venezuela se ubica en un 2,8% en promedio para el mes de agosto. ¿Bajó en el año con relación al año 2023? Claro que sí, bajó. ¿Es conveniente? Claro que es conveniente, pero hay rubros considerados con inflación que no deberían caer. Por ejemplo, la educación y la salud son elementos básicos que el Estado debe promover para garantizar que nosotros como ciudadanos gocemos de las políticas de salud necesarias y de los elementos conducentes a la educación necesarios para un sano desarrollo y crecimiento de nosotros como ciudadanos. Vemos entonces que para que se dé estas políticas económicas necesitamos un enfoque monetario, y este enfoque monetario está relacionado con el monetarismo. El monetarismo es una doctrina económica que estudia los efectos de las variaciones de la oferta sobre las variables económicas relevantes relacionadas con empleo, precios, producción, entre otros elementos, pero tenemos como características, como elementos trascendentales o principales, todo lo que tiene que ver entonces empleo, producción y precios. Precios en función a la determinación de la estructura de costos para producir un determinado bien o para prestar un determinado servicio. El monetarismo se basa entonces en la idea de que el aumento de la oferta monetaria, que es el total de dinero que circula en una economía, aumenta la producción en el corto plazo y, por supuesto, la inflación, pero en el largo plazo. Quiere decir que este monetarismo nos conlleva a que en el corto plazo podamos desarrollar estrategias para el afianzamiento de nuestras organizaciones, para el afianzamiento de nosotros como ciudadanos, y que podamos en una determinada forma ejercer un conjunto de acciones que nos permitan poder planificar el impacto de la inflación en el largo plazo, y que no nos choque o no nos tome por desprevenidos, porque ya contamos con un conjunto de estrategias que nos van a permitir entonces
que este juego de actuación se determine con calidad de efectividad para determinar esos elementos fortalecedores de cada uno de los aspectos del escenario económico. Ello lleva entonces a que se desarrolle el efecto Fisher, que en macroeconomía y finanzas, la hipótesis de Fisher establece que la tasa de interés nominal se ajusta para reflejar los cambios en la tasa de interés real y en la inflación esperada. Entonces, ¿cómo vamos a determinar este efecto Fisher en función a la visualización en el entorno económico y financiero para nuestras organizaciones, pero también para el Estado, para la sociedad, con un ajuste en la tasa de inflación que va a estar dado en función a la relación que tiene el dinero con la inflación y los tipos de interés nominal e interés real, para determinar entonces esas variaciones y determinar cómo las instituciones del dinero, es decir, la banca, tanto pública como privada, debe ejecutar esas regulaciones en función a lo que determina el Banco Central de cada país para determinar las acciones que nos ayuden a fortalecer y a no contraer la tasa de interés para determinar entonces la efectividad en los instrumentos que nosotros estamos generando a la sociedad, pero que también las instituciones financieras obtengan un beneficio para que ésta se pueda mantener en el mercado y continuar con su operatividad. Para ello entonces se crean los mercados financieros internacionales que tienen como característica que emiten acciones o instrumentos de deuda, bonos en estos mercados para recaudar capital y financiarse. Los precios responden a la oferta y la demanda, permiten a los grandes inversionistas globales diversificar sus portafolios, es decir, crecer a corto, mediano o largo plazo, financiarnos a corto, financiarnos a largo, desarrollar esa mezcla de estructura y de costo de capital para no apalancarnos o no colocar todos los huevos en una única cesta, como decimos los venezolanos. Se caracteriza entonces por generar acciones que permitan fomentar la liquidez y los límites geográficos, los mercados financieros son cada vez menos claros. ¿Por qué decimos menos claros? Porque van en función a los elementos característicos de cada una que se presentan en cada economía y cómo se visualizan esos elementos que están afectando en estos momentos a Europa, van a interferir o a promover el desarrollo de la economía peruana, el desarrollo de la economía boliviana, el desarrollo de la economía ecuatoriana o, por supuesto, el desarrollo de la economía venezolana. Quiere decir que se requieren grandes volúmenes de negociaciones, pero también ello significa un desafío para los entes reguladores, porque no es igual controlar negociaciones entre 50 que controlar negociaciones entre 5.000, por dar algún ejemplo. La política económica, entonces, requiere de la diplomacia comercial, que se puede definir como la política de la internacionalización de la economía de la empresa que se ejecuta a través de las representaciones diplomáticas de un país. Se desarrolla con base a las siguientes líneas de actuación: promoción comercial y mercadeo de cada país para desarrollar y promover sus propios atributos, el apoyo político a la actividad internacional de las empresas, la provisión de servicios de apoyo a este tipo de actividad, a cualquier tipo de actividad, y por supuesto la participación en el marco institucional del comercio internacional. Cómo Ecuador va a promover su comercio internacional, cómo Venezuela va a promover su comercio internacional, cómo Bolivia va a promover su comercio internacional, cómo Brasil va a promover su comercio internacional y por supuesto cómo otros países, por ejemplo, Alemania va a promover su comercio internacional. La diplomacia comercial entonces es más efectiva en países que ya se encuentren en desarrollo, ya estén desarrollados o se encuentren en amplias vías de desarrollo y en países con una participación, con una alta efectividad en las políticas sociales, culturales, tributarias y por supuesto fiscales de cada estado. Diversos factores o un conjunto diverso de factores justifican que para desarrollar una diplomacia comercial eficaz, los diplomáticos comerciales sean funcionarios con una especialización, es decir, con el conocimiento, que no solamente vayan en representación política, sino que como esa representación política sepan manejar los intereses financieros, intereses de comercio, intereses de crecimiento, intereses de fortalecimiento de la economía de ambas naciones. O sea, para que se ejecute ese ganar-ganar y no sea concebido solamente como un tema o un tópico de orden político, sino que ese conocimiento de la política o de la geopolítica
también esté en conocimiento del acontecer financiero, económico, de marketing de cada una de las naciones. Ello conlleva entonces que la diplomacia comercial es la política de la internacionalización de la empresa que se ejecuta a través de las representaciones diplomáticas de un país, y estas representaciones diplomáticas de un país requieren de la presencia de embajadas, de consulados, de entes autorizados que vayan a desarrollar estas acciones de marco a través de negociaciones, a través de estos tratados, a través de estos acuerdos, que permitan entonces el crecimiento de ambas naciones y así como el fortalecimiento de cada uno de los elementos que dentro de ellas se desarrollan. Me quedan 3 minutos de clase, perfecto para que cerremos con la participación de Gabriela y con la participación de Dani. Sí, Los doctor. escucho. Sí, Te doctor. escuchamos, Gabriela. Sí, de mi parte me parece muy interesante toda la relación que se está observando entre los Gabriela, diferentes. disculpa, ¿qué profesión tienes de base? Ah, yo soy economista, doctor. Ah, entonces en este momento estás como pez en el agua. En mi salsa, correcto. Ok, Así, fíjate, le decimos a los venezolanos como pez en el agua. Usted le dice en tu salsa. Ok. en mi salsa, Tu maestría es en en economía. economista con maestría en Economía y dirección de empresas, sí. fuerte, fuerte, fuerte. No, le decía que para mí es súper chévere poder ver este tipo de relación, ¿no? Y reconocer la importancia que tiene para una cosa que pareciera aislada, el tema de la internacionalización de los mercados y el desarrollo comercial productivo de los países, observarlo a través de la base tan sencilla como es la política monetaria, el efecto de las bandas cambiarias, el reconocer la realidad de nuestros países, porque me acordaba mientras usted hablaba que yo también sufrí el cambio de moneda que tuvimos en Ujú. Ecuador y justo nos dio similar. Teníamos al inicio nuestra moneda bastante fuerte, luego tuvimos que mandarla a flotante porque estaba un poco descontrolado y terminó con una inflación demasiado alta, ¿no? Lo cual era el detonante para poder hacer el cambio de moneda. Y hoy en día observar cómo se relaciona todo ello para no podernos poner muy centralizados y decir yo no necesito de otros países. En realidad todos necesitamos de todos. Y en la medida en la Hay una relación directa, Gabriela. Así es, y en la medida en la que nos abrimos comercialmente y que comenzamos a lanzar esas manos y buscar manos amigas y otras fuentes a los cuales podemos llegar, definitivamente los países van a alcanzar unas explosiones de crecimiento mucho mejores que a la larga les van a permitir satisfacer necesidades, Y en cumplir objetivos de conjunto, desarrollo y y en demás. conjunto, Gabriela, que es lo más Sí, importante, no en forma aislada. así es, y más aún, por ejemplo, estas ideas que a veces no logramos desarrollar o despuntar, que es lo de por zonas, ¿no? Que todo lo que es el bloque sur de América pueda unirse para que sea un verdadero conjunto fuerte, que a su vez pueda beneficiarse entre ellos mismos y beneficiar a otros países comercialmente. Una idea que parece tan alejada, pero que definitivamente en la medida en la que la concretemos, vamos a lograr que nuestros países estén continuamente muchísimo mejor. Entonces me Así da es. muchísimo gusto este tipo de temas.